Hola, buenas tardes. Voy a presentar el proyecto del ciclo 2 del grupo de cortos. Nosotros creamos en Angular 9 módulos distintos. Cada módulo tiene sus respectivos componentes, que son listar y detail. Hay clases que tienen otras clases de composición y que pertenecen a otras clases, por lo tanto, estas están adentro de ese módulo como un componente. Tal y como podemos ver, por ejemplo, en Cineasta. Cineasta tiene sus componentes de detail y de listar, pero también tiene el componente de cineasta datos, que hace referencia a la clase de composición entre datos y cineasta. De la misma forma, vemos corto. Corto tiene 4 componentes. Los primeros dos son listar y detail. Adicionalmente tiene otros 2 componentes que hacen referencia a las clases de composición que pertenecen a corto. En este caso es la clase comentario y la clase calificación. Si seguimos como evento, por ejemplo, evento no tiene clases de composición, por lo tanto únicamente tiene su componente detail y su componente listar. Si seguimos con factura, por ejemplo, también tenemos únicamente factura detail y factura listar como componentes de este módulo. Si vemos forma de pago, únicamente tiene un componente listar debido a que la forma de pago no tiene asociaciones con otras clases, de tal manera que únicamente se generó el componente de listar. Y así sucesivamente podemos seguir con los siguientes módulos. Ahora se va a mostrar la aplicación. Cabe resaltar que la vista de la aplicación en general va a estar dada por este orden que vemos en el App Component HTML. Entonces, inicialmente vamos a mostrar la vista de todos los componentes del módulo cineasta, especialmente el componente listar. Si corremos la aplicación, entonces podemos darnos cuenta que hay algunos datos. Estos datos pertenecen a los datos que están en el SQL y que en este momento está corriendo el backend en Payara. Entonces podemos ver que tenemos 4 cineastas distintos. Se puede ver alguna información de sus atributos y cuando damos clic en ver detalles, entonces podemos encontrar más información con respecto a las asociaciones que tiene cineasta con otras clases, por ejemplo con cortos, publicaciones, tags, eventos y datos. De tal manera que podemos ver otro cineasta y nos muestra una información distinta. De la misma manera, se puede ver usuario. Esta es información que está en el archivo SQL. Podemos ver que hay 3 usuarios distintos en este momento. Podemos ver alguna información de sus atributos y cuando damos clic en ver detalles podemos ver más información acerca de las asociaciones. Entonces vemos cuáles cortos son accesibles para el usuario, qué facturas tiene el usuario, cuáles eventos y cuáles formas de pago. De la misma manera, si damos ver detalles en otro usuario, nos muestra información distinta acerca de los cortos y otras asociaciones que pertenecen a este usuario. Ahora podemos ver el módulo de forma de pago. En este caso, forma de pago no tiene un detail, de tal manera que únicamente se muestra su componente listar, que contiene únicamente información de los atributos propios a esta clase. Información bancaria. En este siguiente módulo muestra únicamente información del cineasta ya que es una clase de composición. Adicionalmente, tenemos la clase de facturas. Entonces, se puede mostrar acá las distintas facturas. Alguna información de las facturas no es completa, alguna información clave, y luego cuando se da clic en alguna de las filas de las facturas, entonces se muestra más información. Aquí podemos ver ya información de otras clases, es decir, de las asociaciones, tales como el usuario, el corto que fue facturado y otra información que ya no depende únicamente de la factura. Y así podemos verificar que otras facturas tienen otros datos porque hacen parte de otro usuario. Y así sucesivamente. Luego podemos ver el módulo de evento. Este módulo
muestra información clave como los nombres de los eventos y una descripción. Sin embargo, cuando damos clic en ver detalles, podemos ver más información, tales como los nombres de los cineastas y los asistentes del evento, que en este caso es un usuario. De la misma forma, podemos seguir y vemos el módulo de publicación. En este caso, inicialmente se puede ver el nombre de la publicación, el cineasta que lo publicó y la hora de publicación. Si nosotros damos clic aquí en Likes, podemos ver más información de esta publicación, especialmente el cineasta que lo creó, que ya hace parte de otra clase, y como tal las fechas y más información de esta publicación. Luego podemos ver el módulo de cortos. Este módulo muestra una imagen del corto, el nombre del corto y el nombre del cineasta que hizo el corto. Entonces, si vamos acá y decimos ver detalles, vemos más información, tales como si es Creative Commons, cuál es la fecha de publicación, la duración, el precio, y podemos ver comentarios, calificaciones y usuarios que ya hacen parte de otras clases, es decir, son asociaciones, de la misma manera que en tags y facturas. Y así sucesivamente se puede ver información sobre otros cortos. Y finalmente vemos el módulo de tags. En este módulo se muestran los tags que hacen referencia a un corto y pertenecen a un corto. Entonces podemos verlos acá. Y listo. Entonces eso es la presentación de nuestro ciclo 2. Gracias.